Señorita secretaria, por favor, hacer el primer llamado a lista. Buenos días, honorables ediles. Damos inicio a la sesión extraordinaria del día domingo 28 de enero del 2024. Siendo las 9:41 de la mañana, se hace el primer llamado a lista. Angulo Guerra Luis Alberto. Con los muy buenos días, presente. Angulo Guerra Luis Alberto. Con los muy buenos días, presente. Castillo Cabrera Carlos Javier. Carlos Javier Castillo, presente, señorita secretaria. Corena Petros y Elizabeth. Buenos días, presente. García Beltrán Alexis. Muy buenos días, presente. Lara Guzmán Gloria. Buenos días para todos, presente. Ramírez José Norbey. Buenos días, presente. Riveros Rivera Edgar Gustavo Adolfo. Con los buenos días, presente. Rodríguez Fernández Jairo Humberto. Presente, señora secretaria, muy buenos días. Piteri Chávez Juan Sebastián. Buenos días, presente. Presidente por un decisorio. Con quórum decisorio, por favor, hacer lectura del orden del día para hoy. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. Tema: instancias, Consejo Local de Discapacidad, Acuerdo Distrital 505 del 2012 y Comité de Participación Comunitaria en Salud Copaco, Decreto Distrital 1757 de 1994. Una vez hecha la lectura a los honorables ediles, está el orden del día a su disposición o modificación para que lo aprueben. ¿Aprueban ustedes el orden del día? Aprobado. Aprobado. Una vez aprobado el orden del día por los honorables ediles presentes, continuamos con el siguiente punto. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. Tema: instancias, Consejo Local de Discapacidad, Acuerdo Distrital 505 del 2012 y Comité de Participación Comunitaria en Salud Copaco, Decreto Distrital 1757 de 1994. Gracias, señorita secretaria. A todos los ediles informales que estamos en el análisis y deliberación del funcionamiento de las instancias de participación. Repito, funcionamiento de las instancias de participación. Y para este análisis es importante tomar en cuenta la exposición que hizo el funcionario en las sesiones anteriores, donde nos dejó un cuadro, que ustedes lo pueden observar ahí, donde están las instancias, las debidas instancias y con los acuerdos y decretos que estos lo conforman. Le pedimos el favor a la señorita secretaria auxiliar que en sus curules les diera la copia del acuerdo 505 de 2012 del Consejo de Bogotá y el decreto 1757 de 1994 a nivel nacional. Esto para iniciar el análisis y el debate en el tema del funcionamiento de estas instancias de participación. Es importante que iniciemos revisando en este acuerdo 505 de 2012, en su capítulo 2, donde dice
del Consejo Distrital de Discapacidad. El artículo 4 del Acuerdo 137/2004 quedará así. Y en el quinto artículo de ese capítulo es importante revisar si el Consejo Distrital de Discapacidad está conformado por. Y ahí entonces tendríamos que estar en algún punto de los 14, un representante de la Junta Administradora Local. Este es el distrital. Espera a ver. El tema distrital. Consejo Distrital de Discapacidad y consejos locales de discapacidad. No, pero sí está relacionado. Ahí está. No, pero sí hace parte. Presidente, yo lo que ya- Tiene uso la palabra, dile, José Norbert. Es que yo lo que había entendido ayer era que se leyera lo correspondiente a cómo fueron reglamentadas la conformación de estos comités, ¿no? O consejos locales, pero de las juntas administradoras local, porque es que aquí viene lo distrital y yo no veo, pues hasta ahora no he visto, no sé si esté más adelante, Sí, aquí está. Tienen el capítulo que quinto. revisar, o tenemos que revisar el capítulo Bueno, quinto. entonces Entonces, toquemos en ahí el como capítulo referente quinto a ese dice capítulo. consejos locales de discapacidad. Sí, Lo que pasa es que lo correcto. que quiero Eso. que entremos a analizar primero, antes de revisar cómo está expuesto el acuerdo, es si realmente, pues obviamente estamos nosotros ahí incluidos. Y claro, en el capítulo quinto, en el Consejo Local de Discapacidades, en su artículo 16 dice: los consejos locales de discapacidad estarán conformados por un alcalde local, y en el numeral número 11 dice un delegado de la Junta Administradora Local, que eso es lo que necesitamos entrar a revisar, que estemos ahí legalmente llamados a hacer el análisis y deliberación de esa instancia y funcionamiento de participación, particularmente donde la Junta Administradora Local tiene un delegado. Entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente en este acuerdo 505 del 2012, decretado por el Consejo de Bogotá, en su capítulo quinto, numeral 11, está explícito un delegado de la Junta Administradora Local para esta partido. ¿Tiene el uso de la palabra Ley Viteri? Señor presidente, igual creo que el capítulo 1 es esencial que lo deliberemos, porque ahí está parte de la esencia de lo que es los consejos tanto distritales como locales de discapacidad, y luego podemos ir al capítulo quinto específicamente de lo local. Pues creo que ahí menciona, em, incluso en el capítulo 1, el artículo 2 dice que hay consejos locales de discapacidad, y bueno, creo que ahí partimos un poco de la esencia de lo que es, de lo que acuerda este decreto. Y podemos ir al capítulo quinto. No sé Si si, desean, o lo podemos deliberar todo, pues ahí. Pues, no importa. sí, el llamado era primero a revisar, antes de entrar a hacer todo el análisis, que efectivamente, independientemente pues que nos adelantemos al capítulo, era corroborar de que realmente el Consejo Local de Discapacidad lo conforma un delegado de la Junta Administradora Local. Ahora vamos a ver su funcionamiento y pues para eso sí comenzamos a hacer la lectura. Señor secretario, si es tan amable, iniciamos en el capítulo 1.
Muy buenos días para todos. El capítulo 1 del Sistema Distrital de Discapacidad en el Distrito Capital para las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores. El artículo primero del Acuerdo 137 de 2004 quedará así. Artículo primero. El sistema distrital de discapacidad en el Distrito Capital es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, instituciones y procesos sociales y comunitarios que permiten la puesta en marcha de los principios de la política pública de discapacidad para el Distrito Capital, consagrados en el Decreto 470 de 2007 y actúa como el mecanismo de coordinación, asesoría y articulación de los diferentes actores sociales e instituciones que intervienen en la atención de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores a través de la planificación, ejecución, seguimiento y control social en el marco de los derechos humanos. El sistema distrital de discapacidad tiene como fin racionalizar los esfuerzos y recursos, aumentar la cobertura, descentralizar y organizar la oferta de programas y servicios, promover la participación activa de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores, fortaleciendo su organización y diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar los impactos de la política pública distrital de discapacidad y el plan distrital de discapacidad para la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida de esta población en el marco de los derechos humanos y en concordancia con las normas administrativas y las demás que rigen este tema. Parágrafo. Las entidades distritales y locales pondrán a disposición los recursos institucionales que hagan parte de su presupuesto necesarios para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores. El artículo segundo del Acuerdo 137 de 2004. Bueno, eso no, qué pena. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? Tiene el uso de la palabra el No, Orbey. llama la atención en el parágrafo donde se habla que las entidades distritales y locales pondrán a disposición los recursos institucionales que hagan parte de su presupuesto, necesarios para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, ahí uno podría como interpretar es que sí tenemos la posibilidad de pronto un poco de incidir más sobre ese aspecto, porque hay hay como una obligatoriedad con esa norma para que se destinen los recursos. La cuestión es si son los suficientes o no para poder efectivamente hacer la inversión o ayudar a la gente que necesita eso. Pero sí deja como una puerta abierta realmente esto, en el sentido de que nosotros sí podemos dar una pelea más de fondo para que hayan los recursos suficientes para ese tipo de atención. Es eso. ¿Tiene usted la palabra, Leir Jairo? Presidente, habíamos dicho el día de ayer que era necesario analizar el decreto para mirar la incidencia real de la participación ciudadana. Y no podemos ir exclusivamente a un artículo, sino que tenemos que leer el decreto en su contexto y marco general, porque es allí donde se determina la verdadera participación. Para el ejemplo, les cuento, si leemos desde la propia conformación del Consejo de Planeación, pues se evidencia plenamente que efectivamente eso no es una figura decorativa, los consejos, sino que tienen la incidencia en la planeación, asignación de recursos y concertación de las políticas.
es claramente evidente que no se le da aplicación por parte de las autoridades locales a la real incidencia que tienen esto. Mire, para la muestra, porque es que tampoco es ir solamente al artículo donde determina si tenemos asiento o no, sino verificar que se cumplan las condiciones y los acuerdos frente al tema de la creación de estas instancias de participación, que le permita al ciudadano también estar atento al desarrollo de cada uno de los factores que lo afectan. Y este decreto incluye a todos los actores, entre ellos las juntas administradoras locales, como parte integrante de estos comités locales, de estos consejos locales, y expresa en el capítulo 3, artículo 8, intervenir en las actividades de planeación, asignación de recursos y vigilancia y control del gasto en todo lo atinente al Sistema General de Seguridad Social en Salud en su jurisdicción respectiva. Si nosotros analizamos ese, entre otros de los artículos que contemplan literalmente la incidencia y el grado de participación en el desarrollo de las localidades, pues vamos a ver que lo que nos dijo acá el funcionario, pues carece de algún fundamento técnico o jurídico, porque por eso lo decía yo, no el Consejo de Bogotá se reúne en vano, porque le sobra tiempito a hacer un acuerdo a ver si lo ponen en consideración o no. Esto es vinculante. En el momento en que se expide por una norma jurídica superior, pues se hace vinculante, quiéranlo o no, y está consagrado. Por eso me parece, presidente, que se hace necesario leer la totalidad del acuerdo y en lo pertinente tenemos ya el fundamento legal para exigir y para reunirnos aquí con esos comités y decir, bueno, a qué punto han llegado de concertación con la administración frente al plan de desarrollo que se prevé debamos aprobar antes del 15 de junio. Y en ese sentido, pues si tenemos en contexto esta norma general, pues vamos a determinar que incluso ni se hace leer ya, ni se hace necesario leer los otros decretos porque ya está por uno superior y con anterioridad expedida la real incidencia de estos consejos o comités locales. Con eso por ahora, señor presidente, gracias. Yo lo que sugiero, Tiene presidente, usted la palabra, Norbert. no, lo que sugiero es que leamos el capítulo 5, que es la cuestión lo que corresponde a los consejos locales de discapacidad, porque lo otro está más relacionado con lo distrital, y en cambio aquí lo particulariza en el sentido de que habla aquí específicamente de los consejos locales de discapacidad. Para que leamos. Sí, claro. Sí, sí, ahí iría, por eso creo que sí, que son del artículo 15 al artículo 18, y con todos esos literales que trae. Entonces, no sé, presidente. Norbert tiene toda la razón. Estábamos aquí debatiendo con el secretario y efectivamente, pues, como lo decía el Viteri, el artículo primero que fue leído, muy importante, pero observando los siguientes capítulos, pues tienen que ver con temas de consejo. Digamos que nosotros nos tenemos que enfocar es en el debate que nos compete y es efectivamente, como lo dice el edil Norbey, en el capítulo 5, Consejos Locales de Discapacidad, donde vamos a iniciar nuestro análisis. Entonces, por favor, señor secretario, artículo 15. Capítulo 5, Consejos Locales de Discapacidad. Artículo 15. Los consejos locales de discapacidad son la instancia local encargada de coordinar las políticas en lo local, acciones y procesos que promuevan la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores a través de la planificación, ejecución y seguimiento, así como efectuar el control social que permita medir el impacto de las mismas
con los principios que regulan la gestión administrativa. Muchas gracias. Capítulo 16. Artículo 16. Los consejos locales de discapacidad estarán conformados por, primero, el alcalde local o su delegado o delegada. Segundo, un delegado de la empresa social del Estado de primer nivel. Tercero, un delegado de la Dirección Local de Educación. Cuarto, un delegado de la Subdirección Local para la Integración Social. Quinto, un delegado de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Sexto, un delegado de la Secretaría Distrital de Movilidad. Séptimo, un delegado de la Secretaría de Hábitat. Octavo, un delegado del Instituto para la Economía Social. Noveno, un delegado del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Décimo, un delegado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Undécimo, un delegado de la Junta Administradora Local. Decimosegundo, los 7 representantes de las personas con limitación y o discapacidad física, mental, cognitiva, auditiva, visual múltiple y sordo ceguera. Muchas gracias, señor presidente. Qué pena, señor presidente, tenemos un parágrafo, el parágrafo, sí, 3 parágrafos. Parágrafo 1, presidirá las sesiones el alcalde o alcaldesa local o su delegado en ausencia de aquel o aquella. En caso de ausencia de los anteriores, presidirá y hará de presidente del consejo local, quien haga sus veces de secretario o secretaria técnico para la sesión plenaria correspondiente. Parágrafo segundo. El consejo local podrá invitar a sus sesiones a entidades de cualquier orden distrital o nacional, organizaciones públicas y privadas o universidades que desarrollen, fomenten, ejecuten actividades en la localidad en función de la promoción o defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores, con la aprobación del consejo local. Parágrafo tercero. Para todos los efectos del presente acuerdo, la personería y la veeduría distrital podrán asistir como invitados a las reuniones del CLD con voz y no voto. Verificarán el cumplimiento de las funciones del CLD y velarán por la no discriminación por las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores en la sesión respectiva. Muchas gracias, señor presidente. ¿Comentarios al respecto? Tiene su palabra la Iglesia Gloria. Con su permiso, señor presidente, en el numeral 12 dice los 7 representantes de las personas con limitación o discapacidad física, mental, cognitiva, auditiva, visual múltiple o ceguera. Esos 7, ¿de dónde los sacamos de ahí donde están los numerales y el resto no? O sea, no contaría si nos traía hasta el 7º, o esos de dónde aparecen. Por eso son ciudadanos. Ahí dice que los 7 representantes, pero por eso le digo, o sea, solamente tendríamos en cuenta hasta el numeral 7 y los otros no. A eso voy yo. Porque es que no, pero es que, no, es que las otras instituciones tienen asiento en esos comités. Pueden nombrar uno, pero lo nombran ellos, ¿no? Y uno que nombra la Junta Administradora Local. Es decir, lo mínimo que habría es que ese consejo local, en el caso de discapacidad, estaría integrado. ¿Puede cada institución de esas, es lo que yo entiendo acá, nombrar un delegado para ese comité, ¿no? Presidente, pero quiero hacer una sugerencia, porque fíjese, bueno, aquí estamos mirando cómo sería la conformación, pero me parece que pudiéramos abordar
para darle una sola discusión el artículo 18 de una vez, que tiene que ver con las funciones de los consejos locales de discapacidad, serán los siguientes, porque ahí me parece que ahí nos va a aclarar muchas cosas más con relación a qué tan vinculantes somos o no, ¿cierto, Jairo? En ese sentido, entonces me parece, presidente, que le diéramos de una vez lectura al artículo 18, que tiene que ver con las cuestiones 17 y 18, porque ya aquí iría el 17, que tiene que ver con las funciones de los consejos. Norbey, lo veo que tiene las Everready puestas hoy. Estamos en el orden estamos en el orden y por supuesto continuamos con el artículo 17 y 18, pero era importante saber pues cómo están conformados y que realmente aquí analicemos que, como les comentaba al principio, en el numeral 11 hay un delegado de la Junta Administradora Local. Inquietud de la edilesa Gloria. Bueno, en cuanto a esa respuesta, el edil Alexis tiene algo que comentar. Gracias, Glorita. Lo que pasa es que dentro de todo ese conjunto de personas que intervienen en el Comité de Discapacidad, unas tienen derecho propio, por decir algo, como menciona aquí, que son las diferentes entidades que tienen que ver con discapacidad. Y los 7 que mencionan, que están al principio, que no se terminaron de leer, que se los voy a volver a leer, que están ahí, que se supone que todos ellos resumen la mayoría de las discapacidades del sector. Porque dice, un representante de las organizaciones de personas de discapacidad visual o su suplente, un representante de las organizaciones de personas con discapacidad auditiva o el suplente, un representante de las organizaciones de personas con discapacidad física o su suplente, un representante de las organizaciones de padres de familia de personas con discapacidad cognitiva o su suplente, un representante de las organizaciones de personas con discapacidad múltiple o su suplente, un representante de organizaciones con personas de discapacidad mental o su suplente y un representante de las organizaciones de personas sordas, ciegas o su suplente. Ahí están las 7 que mencionan y si usted la mira en términos generales, ahí abarca la mayoría de la discapacidad. Listo, entonces el 18, por favor. Bueno, aclarado el tema, entonces continuamos con el siguiente punto, con el siguiente artículo. Artículo 17, señor secretario. Artículo 17. En caso de ausencia a 3 reuniones consecutivas o 6 anuales por parte del representante local de las personas con discapacidad, el suplente asumirá de forma definitiva las funciones del cargo. El suplente será el candidato o candidata que le sigue en votación y así sucesivamente. Parágrafo. En caso de ausencia absoluta de un representante de discapacidad en una o más localidades, esta no se tendrá en cuenta para la conformación del quórum para ese periodo al que se efectuaron los nombramientos, mientras se realizan las elecciones por parte del Consejo Local de Discapacidad. Señor presidente, muchas gracias. Terminamos el artículo 17. Usted nos indicará si procedemos. Sí, continuemos, señor secretario. Artículo 18. Las funciones de los consejos locales de discapacidad serán las siguientes. Primero, promover la implementación, seguimiento y evaluación de la política y el plan local de discapacidad para que sean armónicos con el plan distrital de discapacidad y el plan de desarrollo local en materias relacionadas con las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores. Segundo, asesorar a las autoridades locales en la formulación de programas, planes y proyectos a favor de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores residentes en la localidad, teniendo en cuenta su condición de género, grupo etario y diversidad poblacional. ¿Cómo es la palabra? Etario. Tercero, seguir los lineamientos generales que se emanen desde el Consejo Distrital de Discapacidad y generar estrategias de organización por comisiones o subcomités
para facilitar el desarrollo de las actividades y tareas establecidas en el plan de acción. Cuarto, promover la realización y presentación de proyectos locales que garanticen los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores, teniendo en cuenta su condición de género y grupo etario, tendientes a mejorar el bienestar de las mismas y de sus familias en consonancia con las políticas distritales. Quinto, promover la construcción del conocimiento en cuanto a la comprensión de la discapacidad, al reconocimiento y conceptualización de aspectos técnicos y normativos, entre otros. Sexto, los representantes de las personas con discapacidad deberán ejercer veeduría y fomentar el control social sobre el desarrollo de los programas, planes y proyectos de la localidad en pro de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores, teniendo en cuenta su condición de género, grupo etario, diversidad poblacional, de acuerdo a las directrices del Plan Distrital de Discapacidad y el Plan de Desarrollo Local y Distrital. Séptimo, elaborar el portafolio de servicios, ruta de atención a la población con discapacidad y directorios actualizado de las instituciones miembros del Consejo Local y además demás organizaciones, programas y servicios de la localidad. Octavo, promover y gestionar las relaciones interinstitucionales y la articulación con redes de apoyo social. Noveno, fomentar y apoyar el análisis del proceso de identificación y caracterización de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores de la localidad según su condición de género y grupo etario, y tener en cuenta esta información para la proyección de las actividades y proyectos a que correspondan. Décimo, desarrollar y fortalecer el sistema local de información sobre demanda de servicios de salud, educación, recreación, cultura y deportes y otros de este grupo poblacional según su condición de género, grupo etario y diversidad poblacional, articulados con el sistema distrital de información. Este sistema deberá facilitar la referencia y contrarreferencia para la canalización y oportunidad de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores a los programas, planes y servicios de la localidad y del distrito. 11º, presentar un informe semestral al Consejo Distrital de Discapacidad en los meses de enero y junio de cada vigencia de la evaluación de gestión y resultados de la localidad en materia de discapacidad, incluyendo los informes de gestión de cada uno de los sectores y los resultados de la gestión adelantada por cada uno de los representantes de las organizaciones locales. 12º, promover la divulgación y difusión en el ámbito local de las normas, derechos, deberes, competencias y mecanismos de participación de las personas con discapacidad para favorecer su bienestar y el de sus familias. 13º, implementar gradualmente nuevas tecnologías y técnicas de comunicación a fin de poder garantizar la información a las personas con discapacidad y en especial auditiva y visual. 14º, elegir representantes ante otras instancias de participación local y en general ante aquellas cuyas regulaciones o estatutos que así lo dispongan. 15º, realizar y actualizar el reglamento interno con base en el establecido por el Consejo Distrital de Discapacidad y enviar copia a la Secretaría Técnica Distrital para su
compilación. Muchas gracias, señor presidente. Usted me dirá si procedo con el artículo 19. Hasta ahí nomás, señor secretario. Recordemos que estamos en el análisis y deliberación de las funciones de cada una de las instancias de participación, y lo que leía nuestro secretario, efectivamente es el artículo 18, las funciones del Consejo Local de Discapacidad. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Entonces, si ustedes tienen algo que anotar, con el mayor de los gustos, les doy el uso de la palabra. El uso de la palabra, leí, Jairo. Presidente, esas son las funciones específicas, pero reitero, es que no sé dónde hizo usted su carrera de Derecho para la interpretación de la norma, para efectos de la interpretación de la norma. Si nosotros leemos artículo por artículo, pues no vamos a lograr determinar la realidad de esto. Entonces, presidente, salvo mejor concepto, reitero la solicitud de que para entender una norma se tiene que leer la totalidad del acuerdo, decreto o ley correspondiente, porque esas son funciones específicas, pero hay funciones generales que están determinadas en otros capítulos, presidente. ¿Alguna otra intervención por los honorables ediles? Recordemos que estamos en las funciones del Consejo Local de Discapacidad. Tiene uso de palabra el Edgar. En el numeral 15 dice realizar y actualizar el reglamento interno con base en lo establecido por el Consejo Distrital de Discapacidad y enviar copia a la Secretaría Técnica Distrital para su compilación. Cuando hablamos del reglamento interno, es el reglamento interno del procedimiento de discapacidad del Consejo. Y referente a nuestro reglamento interno, ¿hablamos puntualmente de este tema? ¿O es no, entiendo, es completamente diferente lo que estamos tratando con nuestro reglamento interno, pero puede haber una vinculación o puede haber un parágrafo dentro de nuestro reglamento interno o un artículo o un capítulo que hable exclusivamente de discapacidad. Entonces esa es mi inquietud. Claro, gracias Jairo, sí hablamos del reglamento interno del Consejo de Bogotá, pero podríamos, y si no profundizamos sobre el tema, podríamos referirnos a nuestro reglamento interno con un tema tan sensible y con un tema tan importante como es la discapacidad de nuestros conciudadanos. Acá, sí, algo, involucrarlo más, que sea más fuerte nuestro reglamento interno, para que nuestras funciones, a ver si no me hago entender, para que nuestras funciones dentro de nuestras funciones le pongamos más énfasis a este tema que es tan álgido, tan importante para la gente que sufre discapacidad, pues no solo en Bogotá, en Colombia, sino en nuestra localidad, que es lo que nos compete. Por ejemplo, para mí es algo muy curioso y yo me hago la pregunta y ustedes me pueden ayudar a responderla. Si es por la arquitectura de la alcaldía que no haya ascensor para discapacitados acá, para que tengan acceso en el segundo piso, porque ellos tienen el mismo derecho de venir acá a intervenir como cualquier persona. Pero acá yo no entiendo por qué no sé, eso la gente, el ingeniero o arquitecto o el experto en arquitectura antigua, o si esto es declarado como un patrimonio, pero
debe haber alguna forma dentro de los edificios para, hablamos en movilidad, el libre acceso, y más el libre acceso para los discapacitados. Eso me ha causado, la verdad, y me ha dado la vuelta. Antes de hacer esa observación, voy a corroborar si realmente una persona con discapacidad, cualquiera que sea, pero más con su discapacidad física, motriz, no puede acceder acá. Entonces, me ha causado curiosidad al respecto. Y ya, pues, en este tema tan álgido, lo repito, pues sí le debemos poner mucho cuidado. Y nosotros o la corporación debemos estudiar algo que seamos más contundentes y no simplemente que seamos unos delegados, como lo hemos repetido ahí, unos delegados que no podamos ni decidir ni hacer ni nada, sino simplemente para aportar como todos aportamos en la discusión. Muchas gracias, presidente. Presidente. Tiene usted la palabra, ley Jairo. Mire, frente al tema de la incidencia de la Junta Administradora Local en la persona con discapacidad, pues mucho se ha dicho acá en esta corporación durante años frente al tema de la necesidad de implementar un acceso. El Consejo Distrital reglamentó incluso rampas para las grandes superficies, para los andenes, y ordenó a las entidades implementar el acceso fácil a ello. La administración local lo que nos ha respondido es lo siguiente, mi querido amigo Edil. Cuando llega una persona con discapacidad, los funcionarios de la portería informan para que el funcionario que deba atender su caso baje allá, porque es más fácil que baje el funcionario que acceda el ciudadano directamente a su servicio. Entonces siempre los vamos a ver ahí detrás de la puerta abajo en el primer piso, muy organizados esperando que baje el ciudadano. El viernes pasado precisamente una señora me decía, llevo hora y media esperando que baje el funcionario a atenderme. Aquí se ha debatido mucho, se les dijo, hoy por hoy la tecnología ha implementado escaleras con ascensor para la silla de ruedas, con escalinata para la silla de ruedas, hay ascensores verticales sin mayores inversiones, pero la falta de voluntad política es lo que no permite que eso se implemente. Y frente al tema de discapacidad ya en general, pues uno encuentra una serie de factores que intervienen y que desde la Junta Administradora Local se abordan a través de 3 comisiones. La Comisión de Bienestar Social, que tiene toda la atención, porque es la Secretaría de Integración la encargada de generar ese bienestar a las personas con discapacidad, de abrir los espacios, los ambientes, y la propia Secretaría de Salud. Por eso la Comisión de Salud también es amplia y para atender un poco, pensaría yo, para atender un poco su inquietud de que seamos un poco más eficientes y eficaces frente a eso, pues solo baste que el presidente de la comisión señale una de las comisiones especiales, un día del desarrollo de las comisiones para atender los temas de discapacidad. Pensaría yo, salvo mejor concepto, presidente, y que debería quedar entonces en el reglamento, que es lo que determinaría la obligatoriedad de generar un escenario exclusivo para el tema de discapacidad en esa comisión de salud. Gracias, presidente. Estamos en las funciones del Consejo Local de Discapacidad. En el uso de la palabra la dice Gloria. Yo le pregunto a los 2 ediles antiguos, bueno, 3, sí. Dice implementar gradualmente nuevas tecnologías y técnicas de comunicación a fin de poder garantizar la información a las personas con discapacidad, en especial auditivas y visual. ¿Qué tan gradualmente sí lo han hecho? O sea, aquí sí hay sistemas de nueva tecnología. ¿Sí lo hicieron en los 4 años pasados? Claro. Y volviendo a lo que dice el edil Jairo,
Por ejemplo, tanta facilidad que hay hoy el día para hacer las escaleras así como las hay en Transmilenio, donde se pone la silla de ruedas, se monta en el carrito y se sube. Y acá, acá esa escalera es ancha, bien amplia, la de acá. ¿Por qué no hacer esa gestión para que esa persona que llega en silla de ruedas pueda subirse sin necesidad de construir un ascensor o sin necesidad? Hay otras tecnologías. ¿Por qué tanto tiempo y no hacer eso? O sea, no sé de dónde saldrá el recurso para hacer eso o cómo se hará, pero eso sería magnífico porque sería de todas maneras, ¿por qué privar a una persona que no puede subir acá o arriesgarse a que los bachilleros o los celadores lo llegan a subir en la silla o algo, arriesgarse que pronto se caiga algo? Y eso sería como privar a esas personas de que ellos quieran conocer este recinto, un ejemplo. Entonces, pues yo no veo que eso valga una millonada, esas escaleras. Si las tiene el Transmilenio allá, ¿por qué no poder ponerla acá? Entonces, ¿más de 50 millones vale una escalera de esas? Tiene Bueno, uso de la vamos a palabra mirar ahí, pero que me diga Alexis a ver qué. Alexis. Sí, gracias, presidente. En esas comisiones lo normal es que todos asistan al lugar, pero condiciones como la pandemia o circunstancias personales que impiden que los diferentes representantes asistan, entonces ahí igual que nos pasó a nosotros, activan un link para que la gente pueda asistir a través de WhatsApp y todas las líneas de internet les envían los mensajes. Por ejemplo, hay gente que no va, entonces les envían el acta de lo que se hizo. Y de esa forma mantienen en comunicación continuamente con todos los miembros de las entidades. Aquí pues realmente lo que decía Leil Jairo, de las veces que se ha comentado, de la parte del presupuesto le han puesto complicación y dicen que es más fácil para evitar todo el esfuerzo que la persona subiera al segundo piso, que sí que el funcionario bajaran. Pero no sabía que se demoraban todo eso, porque yo cuando escucho veo a alguien ahí que necesitan, yo subo y le digo al funcionario, ¿qué pasó que no bajó? Porque se supone que esas son las prioridades o las directrices del alcalde, de que si alguien llega de portería avisan arriba y el funcionario debe bajar. Entonces, habría que hacerle más control a eso mientras se desarrollan. Por ejemplo, yo vi una tecnología interesante en un sitio de esos de cursos para comparendos ahí al lado de Palo Quemado. Y era como una silla de estilo oruga que se ajustaba a las escaleras y le iban empujando, iba subiendo y lo subían al segundo piso. O sea, hay harta herramienta. Dependerá de costos, de voluntades y demás cosas, pero es de gestionar y de buena voluntad y que hayan los recursos. Eso nos dará las posibilidades de que podamos mejorar muchas cosas de esas, porque al ser construcciones como esta de conservación y demás, no sé qué tanto le puedan cambiar algo a la estructura, habría que acomodar algo superficial encima para acomodarlas. Eso habría que preguntar hasta dónde se podrían hacer los cambios, pero igual dependemos de recursos, de buena voluntad y de gestión. Gracias. Señor secretario, ya en cuanto al tema de las funciones del Consejo Local de Discapacidad, ¿todo leído? Tiene uso de la palabra, Gustavo. Lo que me parece más grave de este tema, que las personas las atiendan en la portería con discapacidad. Repito, lo que me parece bien, pero bien grave, es que nosotros estamos privando a las personas con discapacidad de que nos escuchen y que se enteren de lo que pasa acá en la localidad. No es solución en que un funcionario lo atienda allá abajo. Para nosotros no hay ningún problema. Pero el libre acceso, yo repito, está reglado. El libre acceso de las personas constitucionalmente está escrito. Y nosotros estamos, o la administración o el encargado de esto, está violando un derecho humano, la verdad. Entonces, eso más que discriminatorio va contra la norma y contra la ley. Y ellos tienen todo el derecho de participar acá. No nos vamos a decir o el funcionario o la persona encargada, lo único que falta es que lo carguen los hombros y lo suba.
y una gran solución. Terrible, me parece terrible. Y eso, aunque parezca esto muy inocuo o muy superficial, es profundamente preocupante. Muchas gracias, presidente. Tengo la palabra, le Jairo. Mire, Edil, aquí hubo una discusión frente al tema del nuevo edificio del Centro de Desarrollo Comunitario por la ubicación de la gerencia en el 5º piso. Y si usted mira el acta, la petición que hice es que muchos de las personas con discapacidad ni siquiera acceden a un centro comercial habiendo la tecnología para su acceso por temores, porque hay que analizar las discapacidades desde todos los puntos de vista. Y entonces le decíamos al jefe de construcciones de la Secretaría de Integración Social que nos parecía pues inoportuno que la gerencia estuviera en el último piso cuando hay personas que le temen siquiera a dar un paso en una escalera. Y ustedes lo habrán visto en el centro comercial, a pesar de que hay ascensores, a pesar de que hay escalera eléctrica, ni siquiera las personas que no tienen discapacidad se atreven siquiera a subir una escalera eléctrica o tomar el ascensor. Entonces, pues el fundamento no está exclusivamente en el mecanismo que le permita la facilidad, sino en la arquitectura de la administración de dónde ubica las respectivas oficinas. Aquí yo trayendo a colación, hice un debate frente al tema que la oficina de discapacidad está acá en el 2º piso. Y entonces, pues desafortunado, por eso la solución que dieron fue tan pronto llegue el vigilante debe avisar, ¿cierto? Para que el funcionario baje a atenderlo. Usted lo puede consultar en las actas del año 2022, cuando se iniciaban las obras de todo esto y hacíamos ese análisis como Comisión de Salud en torno a cómo estamos atendiendo a las personas con algún tipo de discapacidad en nuestra localidad. Pero no solamente por ellas, sino también por las personas que no carecen o que carecen de alguna discapacidad, pero que tienen ciertos temores frente al acceso a elementos tecnológicos para su acceso a tener una atención adecuada en una entidad pública como la Alcaldía Local de Barrios Unidos, presidente. Ese era mi aporte en este tema, abordado desde todos los niveles y magnitudes y con ejemplarización, con el caso, también se le decía, me recuerdo mucho, al subdirector local de integración, a la gerencia de la subdirección local de integración, que si estando en un mismo nivel, el directivo, los funcionarios hacen lo que quieren, porque aquí la Secretaría de Integración en este momento funciona en el barrio Gaitán en una bodega, y estando todos en un mismo nivel, maltratan al ciudadano que recurre a estas entidades, haciéndolo ir 2, 3 veces, porque primero tiene que ir a inscribirse para ver cuándo se le asigna fecha para que lo atiendan. Y todos esos elementos que han servido, porque nos preocupa un adulto mayor de 80 años, por todas las vías para llegar a la Secretaría de Integración Social, y los funcionarios maltratan de frente y nada pasa. Entonces, por eso se atendía ese requerimiento de que la dirección o la gerencia de la subdirección local estuviera en un piso asequible a todas las personas y que desde allí se haga el efectivo control de calidad del servicio que presta la respectiva entidad. Aquí la Secretaría de Gobierno, por una denuncia que hice frente al tema de que no hay baños para los ciudadanos, y ahí también podría caber el tema del baño para el discapacitado, vino en el mes de septiembre y anotaron todos esos elementos y requisitos y falencias que tenía el edificio de la administración. Incluso se advirtió que salía más barato trasladar la alcaldía local que implementar todo lo que se requiere para una adecuada y debida atención
a los ciudadanos. Entonces, pues gestión se ha hecho frente a eso. Desafortunadamente no ha tenido el eco. Esperemos que en esta administración el doctor Galán la tenga. Lo veo con dificultad, pero pues hay que hacer todos los intentos para tratar de subsanar todas estas falencias con las que la administración cuenta y que seamos de verdad asequibles. Yo tengo varias personas amigas que cuando llegan me toca bajar a atenderlas porque no hay ningún otro mecanismo para el acceso a estas dependencias. Gracias, presidente. ¿Algún otro comentario al respecto de las funciones de esta instancia de participación? Como lo comenté desde el principio, nuestra secretaria auxiliar nos dejó el acuerdo y el decreto que hoy estamos analizando. Entonces, como nosotros fuimos llamados a sesiones extraordinarias, única y exclusivamente para analizar y deliberar las funciones de las diferentes instancias de participación, entonces les pido el favor que muy juiciosamente, como lo han venido haciendo, puedan seguir haciendo la lectura en general de este acuerdo y en lo que nos compete a la Junta Administradora Local en cuanto al análisis del funcionamiento, pues ya hicimos las lecturas respectivas. Y continuamos entonces, señor secretario, con el siguiente análisis. Del decreto 1757 de 1994, expedido por el nivel nacional, que ustedes también en cada una de sus curules lo tienen, para que por favor entremos a analizar en su artículo 3º, participación comunitaria. Capítulo 3º, participación comunitaria. Tiene el uso de la palabra de Luis para que haga la lectura. Capítulo 3º del decreto 1757 de 1994. Artículo 7º. Comités de participación comunitaria. En todos los municipios se conformarán los comités de participación comunitaria en salud establecidos por las disposiciones legales como un espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y el Estado, para cuyos efectos estarán integrados así. Primero, el alcalde municipal, distrital o metropolitano o su respectivo delegado, quien lo presidirá. En los resguardos indígenas, el comité será presidido por la máxima autoridad indígena respectiva. Segundo, el jefe de la Dirección de Salud Municipal. Tercero, el director de la entidad prestataria de servicios de salud del Estado más representativa del lugar, quien presidirá el comité en ausencia de la autoridad administrativa de que trata el numeral 1 de este artículo. La asistencia del director es indelegable. Cuarto, un representante por cada una de las formas organizativas, sociales y comunitarias y aquellas promovidas alrededor de programas de salud en el área del municipio, tales como A. Las formas organizativas promovidas alrededor de los programas de salud como las UROS, UAIRAS, COE, COBE, madres comunitarias, gestores de salud, empresas solidarias de salud, entre otras. B. Las juntas administradoras locales. C. Las organizaciones de la comunidad de carácter veredal, barrial, municipal. D. Las asociaciones de usuarios y o gremios de la producción, la comercialización o los servicios legalmente reconocidos. E. El sector educativo. F. La iglesia. Parágrafo primero. Los representantes ante los comités de participación comunitaria serán elegidos para periodos de 3 años. Podrán ser
podrán ser reelegidos máximo por otro periodo y deberán estar acreditados por la organización que representan. Parágrafo segundo. Los comités de participación comunitaria en salud podrán obtener personería jurídica si lo consideran pertinente para el desarrollo de sus funciones, sin detrimento de los mecanismos democráticos de participación y representatividad. Parágrafo tercero. En las grandes ciudades, los comités de participación comunitaria tendrán como referente especial la comuna, la localidad o el sistema de salud, si ellos se hubieran establecido. Parágrafo cuarto. Los comités de participación comunitaria que se encuentren activos a la fecha de expedición del presente decreto, circunscritos al área de influencia de centros y puestos de salud del municipio, enviarán su representante debidamente acreditado ante el Comité de Participación Comunitaria del municipio. Ya, señor presidente, parágrafo cuarto, terminamos el artículo séptimo. Gracias, señor secretario. Bueno, como hicimos el análisis también anterior en el acuerdo 505, es importante revisar que el decreto 1757-94, en su capítulo tercero, participación comunitaria, en el artículo séptimo, efectivamente, nombra a las juntas administradoras locales como uno de los participantes dentro de ese comité. Y una vez ya analizado que estamos ahí en la lista, entonces entramos a lo que nos compete, que lo que fuimos llamados a estas sesiones, ¿no? En el artículo 8, las funciones del comité. ¿Hacemos la lectura, señor secretario? Gracias, señor presidente. Artículo 8. Funciones de los comités de participación comunitaria en salud. Son funciones de los comités de participación comunitaria en salud las siguientes. Primero, intervenir en las actividades de planeación, asignación de recursos y vigilancia y control del gasto en todo lo atenente al Sistema General de Seguridad Social en salud y en su jurisdicción respectiva. Segundo, participar en el proceso de diagnóstico, programación, control y evaluación de los servicios de salud. Tercero, presentar planes, programas y prioridades en salud a la junta directiva del organismo o entidad de salud o a quien haga sus veces. Cuarto, gestionar la inclusión de planes, programas y proyectos en el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial y participar en la priorización, toma de decisiones y distribución de recursos. Quinto, presentar proyectos en salud ante la respectiva entidad territorial para que bajo las formalidades, requisitos y procedimientos establecidos en las disposiciones legales sean cofinanciados por el Fondo de Inversión Social, FIS u otros fondos de cofinanciación a nivel nacional. Promover y participar prioritariamente en los programas de atención preventiva, familiar y extrahospitalaria y de control del medio ambiente. Séptimo, concretar y coordinar con las dependencias del Sistema General de Seguridad Social en Salud y con las instituciones públicas y privadas de otros sectores todas las actividades de atención a las personas y al ambiente que se vayan a realizar en el área de influencia del comité con los diferentes organismos o entidades de salud, teniendo en cuenta la integración funcional. Proponer a quien corresponda la realización de programas de capacitación e investigación según las necesidades determinadas en el plan local de salud. Noveno, elegir por y entre sus integrantes un representante ante la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado de la respectiva entidad territorial conforme las disposiciones legales sobre la materia. Décimo, consultar e informar periódicamente a la comunidad de su área de influencia sobre las actividades y discusiones del comité y las decisiones de la junta directiva de los respectivos organismos o entidades de salud.
11, impulsar el proceso de descentralización y la autonomía local y departamental y especial a través de su participación en las juntas directivas de las instituciones prestadoras de servicios de salud o de dirección cuando existan. 12, elegir un representante ante el Consejo Territorial de Planeación en la Asamblea General de Representantes de los Comités de Participación Comunitaria o COPACOS de la respectiva entidad territorial. 13, verificar que los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento se administren adecuadamente y se utilicen en función de las prioridades establecidas en el plan de salud de la comunidad del área de influencia del respectivo organismo o entidad. 14, velar porque los recursos de fomento de la salud y prevención de la enfermedad destinados a la gestión social de la salud se incluyan en los planes de salud de la entidad territorial y se ejecuten debidamente conforme a las disposiciones legales sobre la materia. 15, solicitar al alcalde y o consejo municipal la convocatoria de consultas populares para asuntos de interés en salud que sean de importancia general o que comprometan la reorganización del servicio y la capacidad de inversión del municipio y o el departamento conforme a las disposiciones de la ley estatutaria que define este mecanismo. 16, adoptar su propio reglamento y definir la periodicidad y coordinación de las reuniones, los responsables de las actas y demás aspectos inherentes a su organización y funcionamiento. 17, evaluar anualmente su propio funcionamiento y aplicar los correctivos necesarios cuando fuere necesario. Parágrafo 1. Las funciones de que trata el presente artículo se ejercerán sin perjuicio de la responsabilidad científica, técnica y administrativa de los funcionarios correspondientes. Parágrafo 2. Los servidores públicos o los trabajadores que laboren en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el ámbito de la respectiva jurisdicción territorial, bien sean de empresas públicas mixtas o privadas, podrán asistir y ser convocados a las sesiones de los comités de participación comunitaria a fin de que aclaren o expliquen aspectos que el comité considere indispensable. Los servidores públicos o trabajadores citados podrán delegar a otro que estimen tengan mayor conocimiento del tema o capacidad de decisión sobre el asunto requerido. Parágrafo 3. Cuando la composición de los comités sea muy numerosa o cuando sus funciones lo requieran, podrán organizar comisiones o grupos de trabajo de acuerdo con las áreas prioritarias identificadas. Parágrafo 4. Los comités de participación comunitaria o COPACOS tendrán asambleas territoriales, municipales, departamentales y nacionales para la planeación, concertación, evaluación y elección democrática de sus representantes ante los organismos donde deberán estar representados conforme a las disposiciones legales pertinentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor secretario. Entonces, como lo comentábamos, estamos en el análisis del funcionamiento del Comité de Participación Comunitaria en Salud, COPACO. Y ya una vez leídas las funciones, que es en lo que realmente nos compete según las sesiones extraordinarias a las cuales estamos llamados, esta es una segunda instancia de participación donde la Junta Administradora Local tiene asiento allí y es importante que todos evaluemos y analicemos, al igual que el acuerdo 505 de 2012, este decreto 1757 en sus generalidades, pero aquí pues nos llaman es solamente a hacer el análisis de las funciones. Entonces ya una vez lea las funciones, señor secretario, muchas gracias por su acompañamiento en este análisis. A ustedes, honorables ediles, en cada una de sus curules está el acuerdo 505 del 2012 y el decreto 1757 de 1994 para que aúnen en sus conocimientos y análisis
en sus respectivas oficinas y los invito para que mañana hagamos el análisis del Consejo Local de Participación, decreto local 2003 de 2018 y el Comité Operativo Local de Mujer y Género, Colmiep, resolución 09 de 2023. Le pido el favor a la señorita secretaria auxiliar que para mañana en cada una de las curules esté en este decreto local y la resolución para hacer el respectivo análisis, vuelvo y digo yo, enfocados única y exclusivamente en las funciones. Tiene uso de la palabra, Alexis. Gracias, presidente. Nosotros aquí se supone que se invitó a todas estas entidades directamente para que compartieran un poco sus funciones y su información. De los correos que se enviaron, ¿ya hubo confirmaciones de alguna de las entidades o no han habido confirmaciones? Le pido a la auxiliar, secretaria auxiliar para que nos dé la respuesta. En las invitaciones que se hicieron ya sabemos que tendríamos que tener la información general que la que nos dio la alcaldía local. Señorita secretaria auxiliar. Edil, con Nayibe precisamente se habló y se expuso acá con Ricardo Moreno, si no me equivoco. Todos los consejos de participación precisamente se hizo así porque ahorita no hay contratistas disponibles que vengan a exponer o a comentar pues las diferentes instancias. Entonces se manejó así. Ahorita ya para el otro mes, las invitaciones que hay, pues ya es otra agenda diferente, pero en cuanto a los consejos, ya se expuso y por eso pues se está deliberando ya internamente. Y haciendo el seguimiento con el señor secretario me comentaba que efectivamente él estuvo muy acucioso revisando el tema de las personas que tenían que dar los funcionarios en cada uno de las distintas instancias de participación que tienen conocimiento para que vinieran acá y nos expusieran, pero como lo dice la señorita secretaria, no hay funcionarios, no hay contratistas, entonces no han llegado, no hay, entonces como no hay, entonces terminamos esta sesión y continuamos mañana, no sin antes desearles un feliz día. Citamos para mañana a las 9:30 de la mañana. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Gracias.